Bueno, boas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Inauguramos agora, continuamos a sesión, pero inauguramos a sesión de tarde destas xornadas arredor da cultura impresa na rede, as novas tecnoloxías na rede, cun desafío que está no título do programa, que é a gratuidade total. E imos continuar as sesións que xa pola mañá se celebraron, as sesións de Rafael Cabarcos, de Ramón Alonso e de Xulio Mirabais, coa intervención de Juan Treviño, editor e, ademais, especialista e asesor de distintas empresas e universidades alrededor da edición digital. Titula a súa conferencia Juan Treviño, o valor e os retos da edición digital, e está no marco desta reflexión que propoñemos. Eu non vou ocupar moito tempo, tedes aí na información complementaria da carpeta o currículum do noso convidado, ao que agradecemos moito a súa presenza, e, ademais, non é a primeira vez que está connosco. Recordo que no ano 2010 estivo no foro de edición digital que organizaba o clúster do libro de Galicia, aquí en Santiago de Compostela, e no ano 2012 é autor dun libro que se titula Quiero publicar mi libro, que é algo que todos os que empezamos no mundo da edición algunha vez dixemos, yo quiero publicar mi libro. Bueno, pois, esa na editorial No Front, que é a editora que el dirixe, pois está ese libro. E, ademais, seguro que, segundo el nos vai explicar, é posible descargalo en soporte digital, ademais de adquirilo en soporte físico. Esta filosofía de editar xa nas dúas cangles, nas dúas tecnoloxías ou nas dúas linguaxes, a linguaxe digital e a linguaxe papel, é algo que os editores progresivamente estamos facendo cada vez máis, pero, bueno, eso nos obriga a pensar como facelo, como distribuílo, como promocionalo, como dalo a coñecer, como publicitalo e como facelo viable en termos de mercado, en termos de venda, dado que ten que haber un retorno económico que permita a empresa editorial ou editor continuar publicando novos títulos e poder desenvolver a súa actividade. Por tanto, pode ser seguro que vai ser un tema moi interesante, a industria do libro en transformación, ese tránsito onde van quedar moitos no camiño, pero onde van aparecer moitas oportunidades da edición tradicional ás novas linguaxes e ás novas tecnoloxías da edición, da distribución, incluso da lectura, e haberá oportunidade, esperamos despois, antes da sesión das 6 da tarde, que será máis de debate, para poder facer preguntas e tamén cambiar impresións con Juan Treviño. Por tanto, él ten a palabra e moitas gracias por a túa presencia. Muchas gracias. Creo que me han dado la peor hora del día, después de comer, y si me pongo a leer los papeles ahora os vais a quedar dormidos, así que creo que voy a hacerlo un poquito diferente y para que sea menos aburrido. Entonces, a mí me ha tocado hablaros de la industria del libro en transformación. Como Víctor acaba de decir, yo llevo 10 años en el mundo editorial. Entramos y empezamos el proyecto de ediciones No Front en el año 2003. Estamos ahora de 10º aniversario y al mismo tiempo creamos la plataforma de servicios produccioneditorial.com, con quien estamos colaborando con unas 120 entidades en todo el mundo. Muchas de ellas en Estados Unidos y América Latina. Esto nos ha ido dando una visión general acerca de lo que está pasando con las ediciones, con las publicaciones y qué es lo que ha pasado en el mundo de las editoriales en los últimos años. Nos hemos encontrado con que ha habido grandes cambios en la historia del mundo editorial tradicional. Estos cambios, desde que el señor Gutenberg, alrededor de 1455, con la primera imprenta de tipos móviles, empezaba a imprimir los libros en masa. Tenemos los datos, 1282 páginas esa primera Biblia de Gutenberg, aunque no era el primer libro que él imprimía, el primero imprimió un misal. También en China, unos cientos de años antes, se había impreso otro libro
también de esta tirada en masa con imprenta, pero no era tipos móviles, era sobre madera. Aquí dio la posibilidad de empezar a hacer cosas nuevas. Se imprimen 180 ejemplares, 45 en pergamino y unos 135 en papel. Esto da el pistoletazo de salida al mundo editorial tal y como lo conocemos más o menos. De hecho, ahí tenéis una imagen de la Biblia de Gutenberg que es, en esencia es el mismo libro que hoy podéis comprar en cualquier librería. ¿Por qué? Porque en todos estos años los cambios que ha habido han sucedido sobre el mismo objeto. De hecho, en los últimos 580 años más o menos, los dos cambios más significativos que ha habido en el mundo editorial han tenido lugar en los últimos 12-15 años. En primer lugar, la aparición de la imprenta digital, que empezó a permitir a los editores publicar, imprimir libros sin tenerse que ir a tiradas offset. Sabéis que la tirada offset, la imprenta tradicional con fotolitos, planchas y demás, permitía hacer una gran cantidad de ejemplares a un precio económico, pero tenías que irte a hacer 1.000, 2.000, 3.000 ejemplares para que tuviera un precio atractivo. Con la aparición de la imprenta digital, aunque los precios por unidad eran más caros, empezaron a permitir a los editores generar nuevos modelos de negocio imprimiendo menos cantidad de ejemplares que, aunque eran más caras, cuando después veías la cantidad de dinero que habías puesto encima de la mesa, el coste, el ahorro de coste que tenía el almacén y una serie de factores que te permitían ser más flexible con tus ediciones, permitió a algunos editores entrar en el mundo de la impresión bajo demanda y generar nuevos modelos de negocio con eso. Eso pasó hace alrededor de 12-15 años y aquí tenemos algunos datos de cuándo empiezan las primeras imprentas digitales de renombre. Pero si os dais cuenta, estos dos acontecimientos, la impresión bajo demanda y aquel fantástica imprenta, tenían y estaban sobre el mismo objeto, que era el libro físico. Aquí tenéis un esquema de lo que es un libro, las partes que tiene un libro, y ahí tenéis una imagen de una de las poquitas Biblias que quedan de Gutenberg originales. No hay muchas diferencias. Y es que estos cambios han sido bien aceptados por el mundo editorial porque siempre han sucedido alrededor del objeto libro. El libro pues seguía teniendo su portada, su contraportada, su lomo, sus páginas, o sea, estaba distribuido tal y como lo conocemos. ¿Qué es lo que ocurre en el año... vamos a poner, y yo he puesto el año 2002 porque es el año en el que en primer momento la Asociación Americana de Editores empieza a dar cifras de venta del libro digital, aunque ya se había empezado a comercializar el libro electrónico, en el año 2002 ya empiezan a ver esas estadísticas. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el ebook lleva la transformación. Y por primera vez, yo luego voy a entregar si no queréis estar copiándolo todo, esta presentación se la voy a entregar a la organización para que os la cuelguen en algún sitio, la podéis bajar y si no, en el blog la tendréis mañana, no estéis ahí copiando todo el rato, que es muy aburrido. Por primera vez en la historia se produce el gran cambio, que es separar el continente del contenido. Eso ya había empezado a pasar con Internet. Internet socializa la información, hace posible que la información esté no donde están los libros, no donde están los periódicos, y bueno, podría haber matices que hemos estado comentando ahora en la comida, pero tú puedes acceder a fuentes de información de muchas y diferentes maneras, solo necesitas tener Internet. Un teléfono, un tablet, un ordenador, y no necesitas, como tiempo atrás, ir y tener un libro. Separar el continente y el contenido hizo que ese conocimiento ya no viajara en cajas. Ya no llegaba únicamente el libro allí donde, o sea, el conocimiento allí donde podía llegar una caja. Nos encontrábamos con ¿qué? Una pequeña editorial de Tarragona como la nuestra jamás había enviado un libro al cono sur de Chile y empezábamos a ver cómo había lectores que a través de Internet podían acceder a nuestros contenidos desde allí. Habíamos roto esa barrera. Con la llegada del libro digital se rompía la barrera de viajar únicamente el conocimiento allí donde llegaba el libro. Hay una separación del continente y el contenido. Y eso hace que sucedan una serie de cosas en el mundo editorial que generan, como mínimo, generan una serie de errores, miedos y fallos que comete la industria editorial por el desconocimiento de la nueva realidad a la que se enfrentaba. Esa gran revolución de separar el continente y el contenido hizo que nosotros nos encontráramos con algo que no dominábamos,
Se acabó lo que yo llamo, si me lo permiten mis compañeros, la dictadura del editor. Cuando tú eras dueño como editor de unos contenidos, decidías cómo ese contenido lo iban a leer tus lectores. Decidías el tipo de papel, decidías la tipografía, la maquetación, el diseño, si iba a llevar tapa dura o tapa blanda, si lo ibas a hacer en una edición de bolsillo o una edición especial. Como editor tenías una serie de atribuciones y de decisiones que en el momento en que se separa el continente del contenido dejas de controlar. De repente es el lector el que decide cómo acercarse al contenido. Y hay lectores que deciden acercarse al contenido de una manera digital. Y eso hace que se cometan estos errores. A lo largo de estos años hemos visto cómo la industria ha cometido grandes errores. Y yo he marcado 3, que son los más generalizados que he estado viendo, que cometimos nosotros algunos de ellos y que algunos compañeros nuestros han cometido en mayor o menor medida. Primero, menospreciar el nuevo formato. El libro electrónico no es un libro. ¿Quién va a querer eso? ¿Quién va a querer leer sobre un teléfono o sobre un cacharro? Hubo un menosprecio por parte de algunos editores, no de todos, de las nuevas posibilidades que daba el libro digital. Hasta tal punto llegó ese menosprecio que todavía hoy hay editoriales que no sacan sus publicaciones en formatos digitales, solo lo sacan en formato papel y han decidido que eso no va con ellos y que eso no es un libro y eso no es leer. Yo recuerdo las primeras veces que empezábamos a hablar con esto, con los editores, años atrás, que nos decían, si yo no puedo ver en la pantalla lo que veo en la hoja de mi libro, no voy a permitir que mi libro llegue a lo digital, porque le daban casi tanto valor, y entiendo que lo tiene, a la composición de ese libro y al contenido. Lo ponían en la misma escala de valores. Entonces hubo ese menosprecio. Ese menosprecio generó también que los lectores y los consumidores que querían ese tipo de contenido, al no encontrarlo de forma legal, muchos se fueran a buscarlo de forma ilegal. Después negaron la realidad. Yo escucho muchos discursos de ¿quién vende? Aquí no se vende, no vendo yo, pero empiezan a haber números de otras editoriales que dicen que ya están cerca del 18 o el 20% de sus ingresos en formatos digitales. Nuestra editorial, que es muy pequeñita, que publicamos 10-12 títulos al año, ya estamos en el 14% de ingresos de la editorial en formatos digitales. Y poco a poco empezamos a ver como la semana pasada Penguin decía que el 23% de sus ingresos son contenidos digitales. Y poco a poco ya se van haciendo los editores, van comunicando esos resultados y aquellos que negaban la realidad pues ya no pueden por más tiempo hacerlo. Y el error de los más grandes que hubo fue repetir los modelos de negocio que teníamos con el libro impreso. Cuando aparece el modelo digital, como no sabíamos cómo iba esto, aparecían en las distribuidoras digitales, que pedían las mismas condiciones que tenían cuando era un libro físico. Entonces, pues pedían exclusividad, pedían unos porcentajes de descuentos similares al libro en papel, pedían funcionar exactamente como se funcionaba con el libro en papel, pero con un archivo. Hasta tal punto llegaba el despiste que había veces que recibíamos llamadas de distribuidores que nos decían, ¿nos habéis mandado ya los libros digitales? Sí, sí, te los mandé hace un mes. Pues aquí no hemos recibido nada en el almacén. Así, literal, ¿eh? En el almacén no hemos recibido nada. Digo, ¿pero han mirado en el email? Seguramente lo tienes ahí en el Dropbox o en el FTP. Hasta ese punto llegó la estructura mental. Los mismos comerciales que tenían para los formatos físicos los pasaron al digital. Y no les explicaron que era un ebook, no les dieron un tablet, no les explicaron que era un EPUB, cómo funcionaba, cómo se descargaba, cómo lo iban a comercializar, si iba o no iba a tener DRM. Simplemente dijeron, así vendemos el papel, así vamos a vender el digital. Y eso fue un fracaso absoluto. Estos son los grandes errores, hay más, ¿eh? Cada editorial es un mundo, cada editorial cometió los suyos, pero estos son los más generalizados. Y luego, los grandes miedos de la industria editorial. Los grandes miedos y el gran pánico de la industria editorial cuando aparece el libro digital, en primer lugar, era que había agentes externos, sospechosos, delincuentes, americanos sobre todo, que venían a llevarse un trozo del pastel de todo esto porque era necesario que para leer un libro digital hubiera una infraestructura. Primero te tenías que gastar el dinero en un aparato para leer. Sabéis que hay una serie de datos, si buscáis en la página web de la Asociación Americana de Editores, veréis unos gráficos de la venta de ebooks desde el año 2002 hasta ahora.
hay dos puntos en los cuales despega la venta del libro digital de una manera espectacular. Es la aparición de Kindle, cuando Amazon saca su Reader Kindle y cuando Apple saca el iPad. Esos dos puntos de inflexión hacen que se dispare la venta del libro electrónico hasta el punto de que el año pasado hay diferentes datos porque Apple y Amazon nunca dicen la verdad entera. Ellos dicen, hemos vendido X, pero no te dicen ni cuánto ha sido de aplicaciones, ni cuánto ha sido de libros, ni cuánto ha sido de canciones, ni demás. Te dicen la cantidad global y no dan muchos detalles. Y los detalles que hay por ahí son un tanto aleatorios y podéis encontrar muchos datos distintos, pero la Asociación Americana de Editores cifra en 987 millones de dólares lo que vendieron el año pasado y no han contabilizado a Apple y Amazon, que dicen que son los que más venden. O sea, imaginaros ya el pastel si empieza a ser interesante. Pero claro, yo como editor tengo que, primero, sacar el libro en formato digital y luego tengo que suponer que vosotros como lectores os vais a gastar desde los 100 euros que vale el más baratito. Bueno, hay uno de 9,99, no sé si lo habéis visto por ahí, pero apareció en la feria de Frankfurt, ya anunciado que va con 2 pilas de AAA y vale 9,99 un reader de tinta electrónica. Pero bueno, más o menos en el mercado están entre los 100 y los 800 euros que vale el iPad más caro. Entonces, tú tienes que hacer una inversión económica y luego aparte tienes que comprar mi contenido. Con lo cual yo ya necesito pues que ahí esté Apple, que esté Amazon y que estén sus plataformas que además se quedan con una gran parte de esa distribución. Y después lo que os he comentado antes, que ahora ya una gran parte del proceso de decisión de cómo se va a leer y cómo se van a hacer estas cosas van a depender de vosotros, de mí como lector. Como lector yo decido no solamente cómo voy a leer, sino hoy decíamos, a los editores a lo mejor no nos interesa las condiciones de Apple y Amazon, pero cuando nos ponemos en el punto de vista del lector, que es el que tiene que dar su número de tarjeta de crédito para comprar el contenido, en quien más confían en estas dos plataformas. Así que si queremos llegar al mayor número de lectores posibles, tenemos que pasar por las plataformas que más seguridad dan a los compradores en cuanto a dar sus datos bancarios, ¿verdad? Dentro de este miedo, el desconocimiento absoluto era algo que también estaba sucediendo en un mundo que a veces no lo nombramos, pero que fue muy interesante. Ha sido una lucha de los editores para conseguir los contenidos. Y es que en los contratos que teníamos de derechos no reflejaban el formato digital en muchos casos, porque no existía en su momento. Y cuando hubo que negociar con los autores, una gran barrera que se encontraron los editores fueron los agentes. Porque los agentes, como no tenían ni idea de qué era esto del libro digital, aplicaron el mismo modelo que tenían para el libro impreso. Y entonces hablaban de precio de venta al público, de un porcentaje del precio de venta al público, cuando todo esto no funciona así en formato digital. Y luego hablaremos de los diferentes apartados, cómo han ido cambiando. Entonces, vimos, y ha sido un cuello de botella importante hasta que los agentes, y muchos autores funcionan solo con agente, han podido desbloquear esos derechos y se han permitido, sobre todo, derechos de traducción y otra serie de cosas que pudieran accederse por parte de los editores a tenerlo en formato digital. Hay otro gran miedo que yo no he puesto aquí. ¿Cuál es? Es el de la piratería. Yo no lo he puesto aquí porque creo que este es un debate que ya tenemos que superar. Que no podemos estar agarrándonos a la piratería y sacando en todos los temas de conversación la piratería y la piratería y la piratería, aunque hoy en la comida ha vuelto a salir el tema de la piratería. Y la piratería está ahí. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad a la hora de poner esos contenidos al alcance de los lectores, de ofrecer productos de una calidad tan alta y con una facilidad tal para obtenerla y un precio justo que no valga la pena ir a buscarlo de otra manera por parte de la persona que está interesada en ese contenido. Y para eso, ¿qué tiene que suceder? Pues que se tiene que transformar la industria editorial. Y yo ahí os he destacado 6 áreas que tienen que cambiar y que han ido cambiando y que han ido transformándose en la industria editorial estos años en mayor o menor medida. Están ahí
y creo que son las más importantes para nosotros como editores y para la industria del libro, y vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas. En primer lugar, tiene que cambiar los procesos de producción. Cuando nosotros nos enfrentamos al libro digital, tenemos dos problemas diferentes. Por una parte tenemos las novedades, todo lo que no hemos publicado todavía, que tenemos que hacerlo de una determinada manera, y por otra parte tenemos nuestro fondo editorial que está ahí, tenemos que decidir qué vamos a hacer con él. Son dos decisiones distintas y tenemos que plantearlo y tenemos que ver cómo lo vamos a arreglar con soluciones distintas. En los procesos de producción han ido cambiando en los últimos años. Con la llegada del libro digital, esto ha servido para que muchas editoriales se dieran cuenta de que los procesos que tenían tradicionales no les sirven ahora con el libro digital. Y cuando han intentado implementar el libro digital a sus procesos de producción, se han dado cuenta de los errores que estos tenían. Hoy hablábamos de programas, en la comida se mencionaba algún programa. Cuando llegó el libro electrónico, se dieron cuenta los editores que sus programas de maquetación, muchos estaban obsoletos. No sé si todos controláis todos estos programas, pero hoy todavía hay gente que está maquetando y diseñando en Freehand y en PaceMaker. Y esto hace años que no se utiliza en el mundo de la edición, pero hay editoriales que todavía están haciendo esto, o están haciéndolo en Quark. Y en Quark no es un formato, o sea, no es un programa que hoy, desde nuestro punto de vista, sea el más adecuado para trabajar en la maquetación de libros. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en estos formatos nos dimos cuenta de que si hacíamos cambios en los procesos de producción, al mismo tiempo que trabajábamos para generar un PDF que se fuera a imprenta, generábamos bien hecho este proceso de producción, un libro digital, con un coste cercano a cero en muchas ocasiones. Hoy es posible generar un PDF de imprenta para una novela y que tengas el libro en formato digital con coste cero para una novela. Otros libros son más costosos, pero ya puedes empezar a generar contenidos en procesos de producción que al final de ese proceso no solamente tenías, como hace unos años, un PDF para imprenta, sino que además tienes un Mobi para Amazon, un iPad para colocarlo en la tienda de Apple y en otras tiendas, tienes un Flash para utilizarlo en las páginas web, puedes tener un PDF interactivo para una clase, o sea, tienes un montón de archivos más que permiten que comercialices esos contenidos de manera diferente. Entonces, esos procesos de producción nos han ido transformando, se han ido arreglando y esas revisiones han generado unos beneficios para los editores que han ido optimizando esos procesos y los han ido rebajando de precio. Luego ocurre que con el fondo editorial hay que hacer otra inversión, porque nosotros ya hemos pagado para maquetar esos libros y tenerlos disponibles en el mercado en formato papel, y de eso solo tenemos archivos muy antiguos, PDFs en el mejor de los casos, y como ahora estamos haciendo muchos proyectos para editoriales, digitalizando directamente desde el papel, porque se han perdido esos archivos o porque ya el documento original en el que se hizo ya no lo abre ningún programa. Eso está sucediendo y ahora hay que tomar decisiones estratégicas cada editorial de qué va a hacer con su fondo. También ha cambiado, con la llegada del ebook, los procesos de escritura y selección de contenidos. En el primer momento del libro electrónico nos encontramos, y todavía hoy muchos de los libros digitales que estáis viendo, imitan a la perfección la sensación que tienes al leer el formato en papel. Es lo que Javier Zelaya llama el pasapáginas. De hecho, tienes que ir pasando con el dedito y el iPad imita cómo pasas una página, ¿verdad? Porque hemos intentado que lo más parecido a esa sensación que teníamos con el papel, trasladarlo a los readers. ¿Y eso qué ha pasado? Que ha generado que los autores continúen escribiendo en esos primeros momentos, 2002, 2003, 2004, pensando en estructuras mentales de páginas, capítulos, subíndices, una serie de elementos que ellos utilizaban para ver sus libros impresos, pero que ahora, con el formato digital, se queda muy pobre. Ahora empieza a haber editoriales, McGraw-Hill lo está haciendo Pearson, lo está haciendo HarperCollins, las grandes, y otras más pequeñas como Stanley Publishing en el País Vasco y en otros sitios, dando clases a sus autores para explicarles qué potenciales tiene el formato digital. Una de las cosas más interesantes es que en un proyecto en el que estamos colaborando en México, se han dado cuenta una importante editorial de libros de medicina que es mucho más barato,
mucho más rápido, mucho más rentable y pedagógicamente más interesante eliminar de los libros de cirugía cardiovascular 350 páginas que explicaban cómo era una operación a corazón abierto y meter un vídeo del cirujano haciéndolo y explicándolo al mismo tiempo. Entonces, Manual Moderno, que es la segunda editorial más importante en toda América Latina de libros de medicina, lo hace así ahora. Piden permiso al paciente, piden permiso al hospital y el cirujano, que es el autor del libro, tiene en su cabeza una cámara como el casco este de los mineros y mientras está operando está hablando y explicando, pues ahora hago esto, hago lo otro. Y lo que antes eran 350 páginas del libro, porque nosotros lo hemos maquetado, se ha convertido en un vídeo de 40 minutos una vez editado. Ya no solo estás escuchando al cirujano explicarte cómo se hace esa operación, sino además lo estás viendo. Lo que antes te imaginabas al leer, ahora lo ves. Te está dando unas posibilidades que antes no había. Y eso ha cambiado cómo se hacen muchos libros y cómo se conciben muchas publicaciones. Ya no solo pensando en el papel, sino pensando además las posibilidades que da lo digital. Además hay una cosa muy interesante, y es que antes nosotros hacíamos selecciones, igual que ahora, de contenido, en función a un presupuesto anual y una serie de novedades que podíamos ir sacando en función de la colocación que podíamos tener en los puntos de venta con nuestra distribuidora y la inversión económica que podíamos hacer. Una inversión media que pues, puede ir desde los 7.000 a 8.000 euros por una publicación de unos 2.000 ejemplares y de ahí para arriba. ¿Qué ocurre? Que había libros que tú veías interesantes, que te llamaban la atención, que decías, jolines, es que yo esto lo sacaría. Pero a la hora de hacer los cálculos con tu departamento de administración en la editorial sobre los retornos de la inversión, dudabas de que ese libro tan interesante para ti y para tu equipo fuera a ser rentable y que de verdad hubiera una cantidad de gente suficiente interesada en ese libro como para imprimir y arriesgar e invertir en ese proyecto. ¿Qué está sucediendo? Que con estos nuevos modelos digitales, que no solamente es el libro electrónico, sino que está la impresión bajo demanda y otra serie de factores, nos está permitiendo que libros que antes no hubiéramos arriesgado y no los hubiéramos puesto en el mercado por esas dudas, hoy hacemos una inversión más pequeña y los colocamos en la red. Y si vemos que funciona y se descarga, pues al mismo tiempo que lo hemos puesto en digital, lo metemos en una plataforma de impresión bajo demanda. Y si vemos que eso funciona, ya damos el siguiente paso y nos lanzamos a hacer una edición pequeña o más grande en offset. Esos procesos han hecho que muchos libros que antes se quedaban aparcados y que decíamos, este no entra, ahora sí entran. Y nos hemos encontrado que las tiradas son más cortas, se combinan con lo digital, pero tenemos más títulos en el mercado. La gestión de los derechos también ha cambiado. Ha cambiado porque el formato inicial en el cual estábamos hablando de derechos de autor sobre ejemplares, antes normalmente se estaba hablando de, pues vamos a firmar un contrato sobre esta edición va a tener 5.000 libros, vas a cobrar el 10% del precio venta al público de todos los libros que vendamos y te damos un adelanto, y se negociaba con los autores. ¿Qué ocurre? Que a partir de la llegada del libro electrónico y las múltiples posibilidades que hay de comercialización, es muy difícil calcular el precio venta al público que tiene eso, porque como ya no solamente estás vendiendo un libro, sino que estás vendiendo contenido a plataformas, estás colocando tu libro en plataformas de alquiler de contenidos para bibliotecas, estás colocando tu contenido en lectura en streaming, o sea, estás dando ese contenido a 10 modelos de negocio distintos y ya no puedes calcular de la misma manera este tema. Así que todos los contratos se han cambiado y toda la gestión de los derechos se ha transformado y ahora estamos hablando de entradas netas que produce el e-commerce, el comercio electrónico. Entonces hay un apartado muy sencillito en el contrato que después de todas las cláusulas legales que nos unen al autor y al editor, pone, tú vas a cobrar este porcentaje de todo lo que yo ingrese por comercializar tu contenido vía electrónica. Y eso ha simplificado mucho las cosas y está ayudando mucho a que el editor no tenga como al inicio que nos querían, los agentes te pedían un contrato para Kindle, un contrato para Apple, un contrato para este. Y tenías del mismo libro 7 contratos distintos. Y eso era, además de tedioso, muy lento y desesperaba al editor, al lector. El agente estaba ahí en medio haciendo lo que podía. El abogado de turno y el lector que quería acceder a ese contenido, que no salía y que no salía. La distribución y la venta también ha cambiado. Hace 2 semanas anunciaba Planeta que con Casa del Libro publicaban con Círculo de Lectores Núbico, su nueva plataforma
de suscripción. Pagas menos de 10 euros al mes y puedes acceder a todo el catálogo de Planeta, excepto las novedades, que las pagas a 4,99. Entonces tú, por 10 euros, puedes pagar 10 euros al mes fijos, te lees todos los libros que quieras, de Planeta y de la gente que quiera entrar dentro de esa nueva plataforma. Pero esto no es nuevo. 24 Symbols lleva en el mercado unos años y hay otra serie de proyectos que están ahí pendientes de, y están ofertando tanto a nivel de música como a nivel de películas y a nivel de libros. Estas acciones lo que están haciendo es intentar llegar a un público de una manera distinta, de una manera en la cual pues, podamos disponer de todo un contenido ahí, en la red, que esté disponible para el público y que de alguna manera sea atractivo en cuanto a la sensación del precio que estás pagando y el valor que estás obteniendo por esa información. Hay otros modelos que se han creado, que han sido los modelos de alquiler a bibliotecas. Vosotros sabéis que vais a la biblioteca de la facultad y encontráis un montón de libros que la biblioteca ha comprado o ha recibido unos presupuestos del gobierno y con eso ha ido y se ha ido a las ferias del libro y ha comprado ejemplares y los tiene ahí. Otras veces les han regalado los libros y demás. Últimamente, cada vez más, en las plataformas online de las bibliotecas podéis acceder a contenidos que ya no estaban ahí y que la universidad, la biblioteca de la universidad, la biblioteca pública X, están pagando únicamente por las páginas que se leen. Esto es un modelo que en Estados Unidos está funcionando mucho desde hace unos años, los cuales tú, como editor, le cedes tu material a una plataforma especializada en bibliotecas y cobras por cada página que se lee. Si tu libro no lo lee nadie, no te paga nadie. Pero si tu libro se lee mucho, sí que entra dinero por eso. Entonces, cada vez se está siendo más creativo a la hora de responder a las demandas que el público tiene de cómo acceder a los contenidos. La tecnología también ha entrado a formar parte de una manera muy importante y ha transformado la industria. Hace un momento os he dicho que había aparecido el TX Reader, es un modelo alemán de lectura de tinta electrónica, que tiene dos pequeñas pilas AAA, que son las mismas que se utilizaban antes en el Wallman. Eso existía cuando vosotros sois muy jóvenes. Un Wallman, un Discman, todas estas cosas, dos pilas pequeñitas, y te duran para leer 500 libros. Y valen 9,99 en Internet. Se presentaba el otro día en la Feria del Libro de Frankfurt, el otro día en octubre. La tecnología cambia a tal velocidad que nos encontramos que tanto Apple como Amazon van anunciando cada 6 meses el nuevo Kindle, el nuevo iPad, el nuevo Kindle, el nuevo iPad. De vez en cuando aparece por ahí una tablet de Galaxy no sé qué y van presentando cada vez más tecnología. Esta tecnología también nos ha puesto las pilas a los editores. Al principio, hace unos años, cada charla que yo daba acerca de esto solo se hablaba de formatos. Los editores te preguntaban, ¿en qué formato? Porque Amazon ha empezado a vender un formato, el otro ha empezado a vender otro, el otro ha empezado a vender otro. ¿Sabéis quién cambió todo esto? El señor Steve Jobs, que llegó un día y dijo, este es el iPad. No era la primera tablet que había en el mercado. HP había sacado un ordenador táctil unos años atrás y no había vendido ni uno. Pero como ahora llevaba la manzanita, era otra cosa. Lo sacó y dijo, no, aquí solo vamos a comercializar EPUBs. EPUB es un archivo que te permite que se remaquete el texto, bueno, lo conocéis. Es un archivo muy ligero, menos que un PDF, permite que cuando estás leyendo texto puedas aumentar la página y se te remaquete todo el libro, una serie de condiciones que van mejorando día a día. Al día siguiente, Sony, Papyrus y el resto de los fabricantes y el resto de las plataformas ya estaban todos diciendo, sí, nosotros también. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en algo que no sea un proyecto más o menos consolidado y genere la mayor cantidad de ingresos por la inversión más pequeña que tengamos que hacer. Ahora mismo los editores están fundamentalmente sacando dos tipos de archivos para comercialización. Un EPUB que va a todas las plataformas menos un Mobi Pocket que va para Amazon, que en realidad es lo mismo pero con un DRM distinto. Y esto es lo que se ha ido cambiando poco a poco. Pero también ha cambiado algo. Esta mañana se ha comentado el libro de Levin de Parásitos. Esto es un libro que la semana pasada se estaba presentando, hace 2 semanas en Madrid, y un libro que nos habla del azoto del todo gratis en Internet, que es lo que estáis hablando aquí hoy, ¿no? Entonces,
ese libro lo que está planteando es que los modelos de comercio electrónico y la cultura y las campañas que ha habido para que los usuarios creamos que todo lo que está en Internet es gratis, ha venido patrocinado por las grandes multinacionales que se están beneficiando de ese contenido en Internet gratis. La primera de ellas, YouTube. YouTube no paga nada de derechos a nadie y se están haciendo multimillonarios por esas cosas que nosotros subimos y otros ven. Y el 85% del contenido que se ve en YouTube tiene derechos de autor. Son vídeos, son películas, son series que alguien ha puesto ahí y YouTube se lava las manos. No, aquí el responsable es fulanito que vive en Albacete que ha subido la serie, irá por él. Yo que lo ponga aquí, cada uno es libre de poner lo que quiera. Y se lavan las manos sobre todo esto. Este libro está hablando de que realmente esa cultura que nos han estado transmitiendo, de que todo lo que encontramos en Internet es gratis, ¿a quién le interesa? Al que nos vende por 9,99 o no sé cuánto vale, pero 9,99 no, por lo menos 30 o 40 euros la ADSL de casa, el que nos cobra 25 o 30 euros por tener Internet en el móvil, el que está haciéndonos pagar y pasar por ese peaje, como hoy comentábamos en la comida, a esos no los cuestionamos, ¿verdad? Eso lo aceptamos. Y ese es el planteamiento de este libro y que está haciendo que la cultura entre en un serio problema. Porque a ellos les interesa que haya contenidos gratis porque su modelo de negocio es realmente no pagar los contenidos, generar tráfico y generar personas que paguen un peaje por entrar a su página web, se lo paguen a Telefónica, a Yastel o a quien sea, y vosotros realmente estáis o estamos pagando por ver esos contenidos, pero nos da la sensación de que es gratis. Es gratis, no, hemos pagado por acceder a Internet y otros está beneficiando de ese contenido gratuito que hay ahí. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ahora se está replanteando dentro del sector editorial qué es lo que va a pasar si este modelo se hace insostenible. De momento ya hay 3 cadenas de televisión que se están planteando que ninguna IP de España puede entrar ni en HBO, ni en Fox, ni en otra plataforma. Están pensándolo. ¿Por qué? Porque nadie paga por ese contenido, lo están mirando en Internet. Y entonces están buscando qué fórmula hay para bloquear a los usuarios españoles en Internet para que no puedan en ningún caso acceder a ese contenido. Y esto está liderado por Fox, que no quiere que sigamos viendo las series sin pagar a Canal Plus o sin pagar las plataformas de visualización de series por streaming. Y esto ya están empezando a meter en juicios a YouTube y a esta serie de plataformas donde en Estados Unidos que te meten en un juicio por cualquier cosa. Que esto sí que tiene más argumentos, ¿verdad? ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿O sigo hasta el final y luego preguntamos? Sigo. A nosotros también nos afecta mucho a nivel tecnológico y la entrada de las editoriales en todo este tema del ebook nos ha hecho descubrir Internet, ¿eh? Y no han sido solo cosas negativas y problemas que nos hemos encontrado. Nosotros hemos descubierto a los lectores en Internet. Hasta hace bien poquito, cuando nuestro único canal de comercializar nuestros libros eran las librerías, nos encontrábamos con que teníamos al distribuidor y al librero entre nosotros y el lector, o entre el autor y el lector. Ahora no. Ahora las redes sociales nos permiten que tanto editores como autores podamos tener contacto con los lectores de una manera directa. Y eso nos da un feedback muy importante para saber qué gusta y qué no gusta, qué aportaciones hay, está viendo cosas. Nosotros una vez al año o 2 veces al año preguntamos sobre portadas y decidimos, y hacemos una votación en Internet sobre nuestros seguidores en las redes sociales, a ver de 3 opciones cuál es la portada que más gusta. Y empezamos a tener concursos en los cuales ellos nos dicen, nos dan argumento. Todo esto nos está dando un conocimiento acerca de nuestros lectores que antes no teníamos. Antes no sabíamos qué tipo de público venía a comprar nuestros libros, excepto en la Feria del Libro y en pocos eventos más, porque todo eso era información que estaba en las manos del librero. Ahora nosotros como editores y como autores nos hemos acercado y por medio de la tecnología tenemos la posibilidad de conocer más al público. Y todo esto que ha ido transformando nuestra industria nos ha llevado hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que tenemos por delante? Ahora tenemos una serie de retos importantes.
Una serie de retos que nos van a condicionar las decisiones que tomemos en los próximos años. El primer reto de la industria editorial es la consolidación de los modelos de negocio. Tenemos que consolidar cómo vamos a monetizar el esfuerzo que estamos haciendo para poner contenidos a disposición del público. Las editoriales tienen una labor clara y lo han tenido a lo largo de la historia, es seleccionar aquello que tiene valor para estar ahí. Hoy todo el mundo puede publicar en Internet, todo el mundo puede autoeditarse, todo el mundo puede hacer un blog, pero la labor de la editorial es ver qué sobresale sobre todo eso, qué es lo que vale la pena que nosotros invirtamos nuestro patrimonio para que ese contenido llegue a la mayor cantidad de personas posibles y hacer que ese negocio sea viable, tanto para la editorial que invierte como para el autor que pone su esfuerzo. Y aquí tenemos un montón de cosas a las que tenemos que responder. ¿Es válido el DRM para el comercio del libro digital? Parece que no. Parece que es tan rápido romperlo que no vale la pena. Además, el DRM es penalizar a aquel que compra, porque no le afecta en nada al que siempre te va a comprar pirata, o el que va a bajarse de Internet algo, el DRM lo rompe en 2 minutos, pero al que te compra le estás penalizando mientras te está comprando. O los modelos de suscripción. Y sin embargo, si no pongo el modelo de DRM, lo estoy dejando todo libre. ¿Qué ocurre con un modelo de suscripción? ¿Es válido para mi editorial? ¿Tengo tanta gente interesada en mis autores que van a pagar un fijo por leer lo que estoy publicando? Veremos a ver si le funciona ahora a Planeta este modelo. Hay modelos que sí que funcionan para ciertas editoriales. El modelo de suscripción está funcionando muy bien para editoriales, por ejemplo, de libros de medicina. ¿Quién se suscribe? Médicos. Médicos que posiblemente comprarían solo libros de su especialidad y al estar suscritos a ciertas plataformas de libros de medicina tienen acceso al contenido de todas las publicaciones de esa editorial. Profesores, abogados, con todo el tema de leyes, solo ha funcionado muy bien a los editoriales de libro jurídico. Hay que ver si es un modelo válido. ¿El streaming es un modelo que va a funcionar para las editoriales? ¿Va a funcionar como ha funcionado Spotify y otra serie de plataformas para no tener tú que bajarte el contenido y ya no necesitar dispositivos con gran capacidad, sino con mucha velocidad para que puedas leer online o puedas ver televisión online o puedas escuchar música online? Impresión bajo demanda también. Son modelos de negocio que las editoriales vamos a tener que plantearnos si funciona o no funciona. ¿Apostamos por el alquiler del fondo a las bibliotecas o no apostamos por el fondo de bibliotecas? ¿Está funcionando? ¿Va la gente a leer a las bibliotecas? ¿Sacan libros como antes? Todas esas preguntas se las tiene que responder y cada editorial es un mundo distinto, ¿eh? Hay modelos que funcionan para una editorial y que para otra no van a funcionar jamás. ¿Por qué? Porque no hay dos editoriales que sean iguales. Acabamos de hablar ahora de las últimas acciones que están teniendo aquí. Esta es la plataforma de Planeta y ese es el libro del que os hablaba hace un momento. Hay otro tema. ¿Qué va a ocurrir en el debate que tenemos y el problema que tenemos ahora con los impuestos? Sabéis que de cada libro en papel que compráis, pagáis el 4% de IVA. De cada libro electrónico que se compra, se paga el 21% de IVA. Y eso es un problema para nosotros que nos están gravando los impuestos de una forma especial a los contenidos digitales. Luego, otro reto importante que vamos a tener es la transformación de las editoriales, que todavía no han terminado de transformarse, todavía no han pasado de lo analógico a lo digital, todavía hay editoriales que no han incluido dentro de sus procesos de producción todo lo que vamos a hacer en el próximo año. Hay editoriales que siguen planteando todo su catálogo para 2013-2014 y lo siguen maquetando en sus programas tradicionales y siguen... Todavía nosotros tenemos un cliente en la plataforma en produccioneditorial.com que nos llama por teléfono y le tenemos que poner unos cascos a la correctora con el Skype o lo que sea y nos hace las correcciones telefónicas. O sea, no os imagináis lo que es un libro de 300 páginas que lo ha corregido una persona y te llama por teléfono y te dice, en la página 7, párrafo 2, línea 3, cambia ese acento. En la página 8, línea 4, párrafo 2, cambia esa goma. Todavía hay gente que corrige así.
Todavía hay gente que está dibujando las portadas. Y te mandan un dibujo y te dicen, y luego tú tienes que arreglarte la vida y hacerlo en Photoshop. Todavía hay editoriales así que tienen un nombre por aquí, ¿eh? O sea, no os imagináis cómo están trabajando algunas editoriales. Todavía tienen que hacer ese proceso de transformación, tienen que invertir, tienen que formar a sus maquetadores y a sus diseñadores. Todavía hay maquetadores que no saben qué es un XML, un HTML y que tienen que maquetar de una determinada manera para luego tener un formato digital. Eso es un gran reto que las editoriales van a tener que llevar a cabo. Una de las cuestiones más interesantes y más importantes que hay es que todavía hay editores que se están pensando en entrar en el mundo digital, pero nunca han comprado un libro electrónico, nunca han leído en un formato digital y nunca se han puesto en la piel del usuario y han comprendido aquel que quiere acceder al contenido de esta manera. Y es precisamente el contenido el gran reto o otro de los grandes retos de esta industria. Tenemos nuevas posibilidades con el libro digital y con los formatos digitales de ampliar ese contenido y trabajarlo de forma que nunca habíamos hecho hasta ahora. Os he puesto un ejemplo de lo que se está haciendo, pero hay muchísimos ejemplos más. El primer paso viene por formar a los autores, porque los autores dejen de pensar en sus composiciones y dejen de visualizar ese trabajo encuadernado con páginas, capítulos, números de página y pensar en palabras. Tengo que escribir unas 70.000 palabras para que esto ocupe cerca de tantas páginas el libro, porque sé que si el libro tiene 200 páginas se va a vender por unos 15 euros y esto me va a dejar un beneficio de 1,5 € por libro. O sea, todavía hay autores que piensan en estos modelos analógicos y cuando eso se traslada a lo digital pierde muchísimo. Empiezan a haber ya autores que ya piensan con otro concepto, que ya están directamente añadiendo QRs a su escrito, que están metiendo mapas interactivos, que están dando saltos en la red y que están permitiendo que su libro pasen cosas distintas, pasen cosas diferentes. Entonces, es algo interesantísimo. Hay libros, por ejemplo, en una novela, que no recuerdo ahora la novela que era, pero me la enseñaban el otro día, en la cual te hacía referencia a una calle de Madrid, una esquina con otra esquina, en la calle hay una placa del año 1800 y pico que tiene unas palabras que si tú vivías en Madrid y te ibas a esa dirección y a esa calle o la buscabas en Google Maps y veías esa placa, podías entender las 400 páginas que quedaban de novela teniendo un dato que quien no hubiera hecho ese paso no iba a tener. Y al final era una sensación totalmente de haber leído dos libros distintos. O sea, se están haciendo muchas cosas muy diferentes cuando aprendemos a tener esas posibilidades con el contenido de una forma especial. Otro gran reto de la industria que se nos ha olvidado a los editores es escuchar a los lectores. Se nos ha olvidado escuchar y tener contacto con los lectores. Hemos vivido mucho tiempo en la industria editorial de espalda a aquellos que nos daban la razón de existir a una editorial. Una editorial no tiene una razón de existir si no hay gente que la lee. Si no hay personas que te compran y te leen, no existes. Y durante mucho tiempo hemos sido ajenos a qué pensaban nuestros lectores, les hemos dado la espalda o simplemente no conocíamos qué es lo que estaban haciendo. Uno de los grandes retos es que la industria editorial necesita tener contacto con los lectores, conocerlos, saber cómo piensan, saber cómo se acercan al contenido y saber de una manera especial quiénes son. Os voy a poner un ejemplo, una anécdota. Hoy lo comentábamos. ¿Sabéis quién es la editorial que más libros digitales vende en España? ¿O físicos? No os la imagináis. Va, decirlo así, a voleo. Una. Nadie se atreve a meter la pata. Esto en clase, cuando yo iba a clase pasaba igual. Nadie dice nada. Arlequín. ¿Sabéis qué es Arlequín? Arlequín no es esas novelas pequeñitas, casi de bolsillo, románticas, con unas portadas horterillas, que están así de color rosa y que se llaman jazmín, novela no sé qué tal, novela rosa. Son novelas románticas que vende en formato digital entre 4 y 10.000 ebooks al mes. Al mes.
¿Os pensáis que solo lo leen mujeres? ¿Sabéis qué posibilidad ha dado el ebook? El ebook te da la posibilidad de leer lo que quieras sin que nadie se entere de lo que estás leyendo. No os riáis como si no lo supierais, que lo sabéis. Tú puedes leer en tu tablet una novela, la que quieras, algo que no harías jamás con esa novela, no te la llevarías jamás al metro. No la leerías jamás en un sitio donde te pueda ver alguien que te conoce. Te da una absoluta discreción total. Ha lanzado las ventas de la novela romántica. ¿Por qué? ¿No habéis visto a gente que va en el metro? Bueno, en Madrid y en Barcelona es muy normal ver a gente con libros forrados con papel de periódico. Eso es porque a nadie le interesa lo que estoy leyendo. No es para proteger el libro de que no se me manche y luego dejarlo bonito. Es porque no quiero que vean lo que estoy leyendo. Porque tengo un prestigio, porque me voy a encontrar con fulanito, con menganito, y van a ver que estoy leyendo la última novela de X. Da igual. Pues eso está pasando. Y si tú no sabes que tus lectores piensan de cierta manera y se están acercando al contenido por una serie de motivaciones, no conoces a tus lectores. No sabes cómo están funcionando. Arlequín, que es una editorial que lee mi madre, que tiene 60 años, la están leyendo muchos hombres heterosexuales, homosexuales de la tendencia que quieran de 35, porque los dicen los datos, lo dicen las ventas que están teniendo en papel y en digital. Y lo dice la tarjeta de crédito y los datos que ponen a la ir a descargar el libro. Y cuando hablas con los editores dicen, no, muchísimos hombres y muchísimos hombres jóvenes también. Eso antes no lo veíamos y ahora estamos empezando a descubrir cosas que nos tienen que hacer ver que ese feedback con los lectores es una información valiosísima que necesitamos para crecer y para poder en un futuro ofrecerles material de acorde con las personas que nos están siguiendo. Otro tema muy importante que está sucediendo es la autoedición o la autopublicación. Es un fenómeno que la industria se ha encontrado ahora que antes no tenían. Antes eran mínimas las personas que se autopublicaban o autoeditaban. Son dos términos diferentes, no hay que confundirlos. Autopublicarse y autoeditarse es algo diferente. Cuando uno se autoedita, quiere decir que ocupa él, o bien porque tiene la capacidad, o bien porque él busca, por medio de colaboradores, a las personas que van a hacer el mismo trabajo que hace una editorial. Coge su manuscrito y se lo da a alguien para que lo corrija, se lo da a alguien para que lo edite, y se lo da a alguien para que lo deje lo más digno posible para ser publicado. La edición y la publicación en España tenemos ese problema, y es que confundimos al editor y al publisher americano con la misma palabra, que es editor. Yo, por ejemplo, no soy editor al estilo puro y duro de la palabra, yo sería más publisher que editor. Yo tengo contratados 3 editores en mi editorial que hacen que los libros que lleguen sean mejores. Trabajan al lado de cada autor y los pulen con ellos. Yo, sin embargo, me encargo de toda la parte logística para que la editorial funcione, y de la parte técnica, y busco los proveedores y busco los canales de comercialización y otra serie de cosas. Entonces, no es lo mismo publicarse que editarse. A fin de cuentas, lo que estamos haciendo es ocupar como autores esa labor que ocupa la editorial. Hace años, ¿quién se autopublicaba o autoeditaba? El fracasado. Es verdad, antes teníamos ese concepto de que se ha autoeditado el que ha tocado la puerta de 20 editoriales, ninguno le ha querido publicar, y él ha sacado sus libros porque tenía que sacarlos, porque su necesidad de ver su nombre impreso en ese libro era tal que tenía que salir. Ese concepto estaba ahí. Hoy no. Hoy hay muchas personas que optan por este modelo de edición convencidos de que es muy atractivo para ellos, para su tipo de libro, para su mercado, para su concepción del negocio. Y hay otros que lo están haciendo como un paso previo para conseguir una editorial. Hay muchísimas personas que empiezan a editar sus contenidos creando un blog. Crean un blog y empiezan a tener una comunidad de seguidores, de lectores, de fans, que están alrededor de ellos esperando que esa publicación semanal. No sé si os suena el nombre de Michael Hyatt. Michael Hyatt es ahora uno de los, no me gusta la palabra, pero es uno de los gurús de la comunicación
que se ha puesto de moda en Estados Unidos. Él ha estado durante 10 años dirigiendo la Sexta Editorial de América y nunca ha publicado, pero tenía un blog en el que todos los lunes él publicaba una página, menos de 1 a 4, enfocado siempre hacia el liderazgo. Yo llevo años siguiéndolo. Él sacaba en su blog 15, 20 líneas, una página sobre liderazgo. 10 años después, cuando su blog tenía 150.000 visitas cada lunes, se ha decidido a sacar un libro. Ha vendido 1 millón de ejemplares en 3 meses. Claro, está muy bien planteado, no todo el mundo es igual, pero sí que es un modelo que muchas personas están siguiendo y que los editores estamos siguiendo también. Es muy difícil que en un modelo en el cual los editores estamos sujetos a una ley del libro muy complicada que permite, sabéis que todos los libros que encontráis en las librerías no son comprados por las librerías, están en depósito. Los editores hemos invertido dinero, se los hemos dado a nuestro distribuidor se lo ha dejado al librero, que solamente va a pagar el que venda, y el que no venda lo va a devolver al distribuidor y el distribuidor se lo va a devolver al editor y va a acabar en un almacén. De cada 10 libros que enviamos a una distribuidora y llegan a una librería, vamos a vender en el mejor de los casos de 6, 7 y luego nos van a devolver el resto. Y con la coyuntura económica que tenemos, aún más. Y si cada libro, más o menos, venimos a gastarnos unos 10.000 euros de inversión en que ese libro lo pongamos en el mercado de media, unos editores más y otros menos, si publicas una novedad, 10 novedades al año, te estás gastando casi 100.000 euros en inversión que haces para que ese libro se venda sin saber si vas a tener retorno de inversión. Con lo cual, cuando tú estás recibiendo manuscritos en tu editorial, ¿a quién vas a publicar? ¿Al autor novel que no conoce nadie o al que ya ha publicado 4 libros y está vendiendo una media de 2.000, 3.000 al año? Muchos editores noveles no tienen a veces la posibilidad de llegar a una editorial a que les publiquen, sencillamente ¿por qué? Porque las editoriales recibimos mucho material y cuando tenemos igualdad de condiciones entre un texto y otro, vamos a intentar apostar por aquel autor que sea más mediático, aquel que sea más conocido. Nosotros somos muy pequeñitos, ya os he dicho, publicamos 10, 12 títulos al año. ¿Sabéis cuántas propuestas recibimos en 2012 para publicar? ¿Cuántas personas nos mandaron su manuscrito en el año 2012? Al email de manuscritos que tenemos puesto para recibir manuscritos no solicitados, recibimos 400 emails en el año 2012. 400. ¿Sabéis cuántas publicamos el año pasado? 13. A 380 y tantas personas les tuvimos que decir que no. Tuvimos que decir que no podíamos publicarles. A los que elegimos, los elegimos por diferentes motivos, cada uno de ellos. Unas veces acertamos y otras veces no. Pero cuando tenemos que tomar una decisión en una editorial, vamos a ver cuánta gente sigue a este autor. ¿Quién está detrás de él? ¿Tiene Facebook, Twitter? ¿Cuánta gente le sigue? ¿Quién le sigue? ¿Cuántas veces le retuitean o comentan las cosas que hace? Todas estas cosas las editoriales las estamos mirando mucho. Desde que tenemos al alcance de la mano las redes sociales, tenemos información que nos da acerca de las personas que se acercan a nosotros y que quieren publicar. Con lo cual también hemos aprendido a acercarnos a la tecnología y a las redes sociales de una manera diferente. Pero al final de todo, lo más importante que tenemos es el contenido. Sin el contenido no somos nada. No somos nada si no nos leen. Pero si no damos contenido para que nos lean, no nos van a leer jamás. El gran desafío que tienen las editoriales también hoy es seguir seleccionando un contenido que para las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones que se están acercando ahí, sea cada vez más fácil y más sencillo captarlos por parte nuestra como editores y tengamos esa conexión. El contenido debe ser para nosotros lo más importante. No podemos perder el rumbo en todas las cosas que están sucediendo alrededor de las editoriales y alrededor del mundo de las publicaciones y que nuestro único afán sea pues estar en las redes sociales, luchar contra la piratería, generar seguidores en Twitter y en Facebook, hacer que mis libros estén en todas las plataformas. Debemos seguir trabajando el contenido porque eso es lo que nos va a seguir dando un feedback y una posición atenta en el mercado. Yo creo que estos son los retos que tenemos.
no tenemos ni más ni menos que enfrentarnos a algo que va cambiando mucho cada día y que va presentándonos retos nuevos cada día, que está cambiando a una velocidad tremenda y que necesita que nos pongamos las pilas como editores. Entonces, imagino que tendréis alguna pregunta, si no es que no os habéis enterado de nada o que lo he dicho muy bien, cosa que me permito dudar. ¿Alguna pregunta? Una de las cosas de los sectores que nos bajamos contenidos, hay muchos editoriales que se plantean solamente también la lectura online, también se habla esta mañana para temas de prensa, sobre todo. No sé si es algo que en el futuro se podrá comprar de alguna manera. Una de las cosas que está sucediendo últimamente es que en los últimos 5 años han nacido muchas editoriales solo digitales. ¿Sabéis qué está empezando a pasar hoy? Cuando esas editoriales tienen cierta repercusión, que se están pasando al papel. En las últimas semanas hemos visto, como conocéis la revista Hot Down, digital, todo digital, sale en papel y acaban de publicar sus primeras novelas en papel. De la primera han vendido en 3 meses 3.000 ejemplares. Han generado una comunidad de lectores digitales y al final se van al papel. ¿Por qué? Porque hoy, el papel y lo digital no pueden vivir lo uno sin el otro. Editores norteamericanos con los que estamos trabajando nos están diciendo que desde que están en el libro digital no están vendiendo menos por tener libros digitales. O sea, siguen vendiendo lo mismo en papel que vendían y las mismas previsiones que tenían. En España tenemos una coyuntura económica que el consumo ha caído, pero ha caído en libros como ha caído en coches, ha caído en zapatos y en pantalones. Eso no nos da unos datos fiables. Pero en otras sociedades, por ejemplo, editores franceses de cómics, que es una industria muy importante allí, desde que están en formatos digitales no han visto que su tipo de cliente baje en formato papel. Vemos que hay una retroalimentación y datos claros que en las últimas semanas varias editoriales que en España solo habían empezado en formato digital se están pasando al impreso. Con lo cual yo creo que va a haber una cohabitación durante mucho tiempo. Sí. Yo tengo una amiga que vive en Australia, entonces me ha dicho que va a escribir una guía sobre Australia, que se la va a dar a Amazon, que la va a vender digitalmente y que le van a dar el 90% en derechos. ¿Qué hay de eso? Me parece que Amazon no da el 90%. Del 70 al 90 hay un 20%, que es mucho, ¿eh? Es mucho. Tú como autor-editor sí puedes firmar un contrato con Amazon y llevarte el 70% de tus ingresos. ¿Eso es verdad? Sí. O sea, no, pero eso lo está haciendo mucha gente. Cuando tú edites todo. Claro, mientras tú seas el que lo asume todo. Si le das el libro editado. Pero lo que hace es manda todo el material ya maquetado en el formato que le digan. Mobi Pocket o iPapa, sí. Entonces, Amazon se encarga de todo y luego le paga. Se encarga de todo relativo. Amazon lo sube a su página web y Amazon lo que no hace es ningún tipo de promoción de nada. O sea que si se vende es porque ella se va a implicar como autora, editora en la promoción de ese libro. ¿Conocéis a John Locke? ¿Sí? Permitirme que os ponga... Lo mejor de John Locke son cómo tiene estudiadas las portadas. Mirad, un segundito. Las cubiertas, mejor dicho. Es de otra presentación. Este señor es John Locke. John Locke se hizo famoso hace unos años porque vendió 1 millón de libros en 5 meses en Amazon. ¿Vale? ¿Es verdad? Él escribió un libro, decidió no contar con ningún editor y además lo hizo premeditadamente. ¿Pero sabéis qué hizo John Locke para vender 1 millón de libros en 5 meses? Se fue al banco, hipotecó su casa y pidió 60.000 euros y con esos 60.000 euros, ¿sabéis lo que hizo? Le pagó a 300 blogs que les dio su libro en formato digital y les dijo: tienes la libertad para decir lo que quieras de mi obra,
pero la tienes que decir en la primera semana de mayo de este año. Los 300 blogs hablaron la primera semana de mayo de su libro. Eso creó un tráfico en Internet tremendo, pero además cogió $10.000 y compró la contraportada del New York Times. Y en vez de poner un anuncio, lo que hizo fue autoentrevistarse y preguntarse aquellas cosas que él quería responder. Y la primera pregunta era, ¿cómo te has convertido en el mayor vendedor de Amazon del mundo? Cuando era mentira. ¿Sabéis qué pasó? Que al día siguiente sí que era el mayor autor que había vendido en Amazon. Pero este tío hipotecó su casa para hacer realidad esto. John Locke no vendió 1 millón de libros dejándolo ahí y autoeditándolo y diciéndole, yo se lo doy a Amazon y me va a dar el 70% de lo que venda. Eso es verdad, pero él hizo todo lo que un editor hace. Mandó el libro a blogs. Evidentemente no todas las editoriales podemos invertir 70.000 euros en una novela concreta, pero lo que invierten ciertas editoriales en ciertos autores a veces roza esas cantidades. Entonces, una persona que se autoedita, que se compromete con su obra hasta el límite, puede tener este resultado. Pero él creía tanto en su obra que envió la obra a los blogs y les dijo, tú dices lo que quieras de mi obra, pero la dices esta semana, del 1 al 7 de mayo. ¿Por qué? Porque quiero generar tal tráfico en Internet que los 300 blogs más importantes de literatura en inglés van a hablar de mi libro. Cuando normalmente hay blogs que cobran y hay blogs que no cobran. Pero si tú le das a un blog una pasta y le dices que necesitas que la crítica esté esa semana, el blog cumple. Entonces, en ese aspecto hay una implicación que va hasta lo máximo, porque hoy no hay autores que vendan ni con ni sin editorial que no estén implicados con sus obras. Lo estábamos diciendo en la comida. HarperCollins tiene por contrato a sus autores, les obliga a estar mínimo en Facebook, en Twitter. Mínimo. Y si están haciendo novela juvenil, también en 20. Y les obligan a que sean ellos los que actualicen mínimo 2 o 3 veces a la semana su cuenta en las redes sociales. Si no, no les publican. Porque saben que si el autor se compromete con la obra, venden. Si no, la editorial puede hacer maravillas, pero necesitas al autor detrás. Entonces, si queréis autoeditaros y sacar vuestro material en Internet, tenéis que dar ese paso de fe y decir, bueno, hipoteco mi casa por esto en lo que creo. ¿Crees tanto en tu obra como para hipotecar tu casa y ponerla ahí? Ah, ¿sabéis la editorial que publica ahora a John Locke cuánto le ha dado de adelanto para el siguiente libro? $700.000. De adelanto para su siguiente libro. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué opina de la iniciativa de Hernán Castial de Orsay? Fue un hombre que también empezó a publicar en blog y que vio que la gente le seguía mucho y bueno, tuvo al parecer ciertas problemáticas con las editoriales y decidió junto a unos amigos empezar su andanza en solo y contar con el aporte de la gente que le seguía y sacar una revista de literatura sin publicidad que creo que está teniendo bastante buenos resultados. No conozco el caso, pero por lo que me describes, ¿es un proyecto de crowdfunding? ¿Sus amigos ponen pasta para que eso funcione o es todo altruista? Hasta donde yo sí me imagino que a un capital propio de ellos, no sé qué cantidad exactamente, pero se basaba en una red de distribución que hacía la propia gente que veía el libro a través de internet. Me interesaba el proyecto, y yo compro 5, yo compro 20, me comprometo a mi librería y así me dieron a... Hay que ser creativos. O sea, si tú tienes una comunidad que te sigue y tienes en Internet gente que está ahí, yo desconozco el caso y no te puedo dar todos los detalles, pero hoy en día estos proyectos donde se implica la gente funcionan. Hoy en día, hay una cosa que está pasando en los últimos tiempos, por lo menos autores míos y autores de otras editoriales, y así hice un post en el blog y lo comenté, los autores que más venden son aquellos autores que compran gran cantidad de libros y los distribuyen ellos en eventos que preparan y se convierten en una nueva librería de sus títulos. Y entonces tienes autores que están comprando a la editorial 500, 600, 1000 ejemplares y luego juntan un auditorio de 100, explican su proyecto, explican lo que hacen y demás y empiezan a vender libros, educación, psicología, pedagogía, pero también infantil y juvenil en escuelas y demás. Entonces, cuando el autor se implica con su proyecto, hasta esos niveles normalmente da resultados. Porque si tú crees en eso, los demás creen en ti.
Lo que es verdad que no funciona es que, lo que ya no funciona es que tú prepares un libro, se lo mandes al editor y le digas, ya me mandarás mi cheque, y te olvides de todo, eso ya no va. Tal y como está hoy montado el mercado, ya no funciona. Sí. Aquí, como estamos enfrente de la catedral, cuando hablaste del libro en papel, porque algunos editores criticaban, igual es por la sacralización del formato del papel y en relación con la Iglesia Católica, por ejemplo, que tiene un evangelio como algo, como un objeto sagrado. ¿Y crees que hay un nicho ahí del mercado de la Iglesia Católica, por ejemplo, que en un futuro proclamarían el evangelio como un ebook, por ejemplo? Porque sería muy práctico. Está muy bien, está muy bien. Eso ya existe y te diré que el objeto libro no es lo sacralizado, es el contenido. La Iglesia Católica ya tiene la Biblia en formato ebook. Yo he hecho la Biblia de Jerusalén en mi compañía para Desclé, sale a la venta dentro de 3 semanas. La Conferencia Episcopal tiene su Biblia en formato ebook y no es sagrado el Códice Calistino este que tenéis aquí tan famoso, no es sagrado el libro en sí, sino el contenido para la Iglesia Católica. De hecho, por ejemplo, la Biblia no está ya solamente impresa en los formatos que ellos sacralizan y demás, como tú comentas, sino que ya puedes tener la Biblia con el mismo contenido espiritual y el valor que ellos le dan en audio para personas ciegas, o en braille y demás, en diferentes formatos, para llegar al mayor número de personas posibles, ese tipo de libro en concreto. Es verdad que el libro impreso todavía es un objeto muy mitómano. O sea, una casa, tú entras a una casa con libros y dices, ¡joder, qué gente más guay que lee! Imagínate si se los leen de verdad. O sea, ya tiene que ser una gente guay de verdad. Pero la cuestión está en que el libro comunica, y una casa con libros comunica mucho. Y tú, hay libros que compras y que los tienes ahí, que los lees y que tienen un significado especial para ti. Yo te diré, yo consumo mucho producto digital. Estoy leyéndome una media de 3-4 libros al mes. Por afición, no por trabajo. No te digo los que me leo por trabajo ya. Y compro muchísima música en iTunes. Pero hay 3 grupos que, además de comprarlo en iTunes, en cuanto sale el disco me lo compro porque tiene que estar en la estantería de mi casa. Porque ese objeto lo quiero allí. Entonces, hay cosas que las valoras más allá del contenido, que también valoras el continente. Y entonces eso quiere estar ahí. Y eso va a estar siempre. O sea, hay libros de fotografía, de arquitectura y demás que jamás van a tener el mismo significado para ti, tenerlo ahí, podértelo llevar a donde sea, que tenerlo en casa y tenerlo impreso. Pero es verdad que hay mucho tipo de publicación que necesitas que sea muy con una facilidad de transportarla genial. O sea, yo ahora mismo tengo aquí unos 600 libros. Según el estado de ánimo que tenga y si tengo mucho o poco sueño esta noche en el avión volviendo a casa, puedo elegir entre un montón de libros. Si solo pudiera llevar un libro físico, podría tener una sola opción. De hecho, si voy a dar clase a una universidad, como me toca la semana que viene, puedo llevar todo el contenido que necesito aquí y no cargar con antes que cargabas una maleta casi exclusiva de libros y de material que necesitabas para dar las clases. Hay mucho material que te ayuda a estar en formato digital y que además es material que también es muy efímero en tu vida. O sea, hay cosas, yo antes lo comentaba, yo hay libros de texto que compré hace 20 años en la universidad que no los he vuelto a abrir desde que acabó la universidad y que están obsoletos. Un plan general contable del 94 hoy, ya me diréis de qué sirve un plan general del 94 hoy para hacer una barbacoa, pero poco más. O sea, hay ciertos libros que sí que tienen sentido que estén en digital y solo en digital o mayoritariamente en formato digital, y siempre va a haber un lugar, porque esto va por gustos los colores. O sea, hay gente que es muy tecnológica y que le va a gustar mucho esto, y hay gente que siempre va a preferir el papel. Y vamos a tener que jugar los partidos en los 2 campos. Y vamos a tener que estar presentes en lo que nuestro público nos demande. Entonces, esos textos sagrados, hasta el Corán está en EPUB también, O sea, está el Corán en EPUB, está cualquier libro sagrado, las religiones del libro que tienen esos libros sagrados, todas lo tienen ahí. Hay pastores protestantes que ya predican con el iPad, hay curas que están leyendo las homilías en el iPad. O sea, eso es una realidad ya en nuestro país hoy, No estoy hablando en nuestro país hoy. Ya está sucediendo que hay imanes que están leyendo las oraciones del Corán en su iPad. Y está validado y está reconocido. O sea que en ese aspecto lo importante es el contenido, no el continente.
o si no tendrían que ya tener, bueno, pues ahora vamos a imprimir la Biblia en papel de 60 gramos, 80 gramos de encuadernadas, complica mucho el tema, ¿no? ¿Sí? ¿Cree que habría que reformar la ley de propiedad intelectual para favorecer la venta en Internet? Que se habría que reformar la ley de propiedad intelectual para favorecer la venta en Internet. ¿En qué sentido? La distribución, la distribución de la producción. Quedan limitados en comprar más con lo digital. Hasta donde yo sé, yo puedo firmar el contrato que yo quiera con mi autor. Y le puedo dar los royalties que yo considere y que pactemos entre los dos. No hay una cantidad establecida fija ni por arriba ni por abajo. Si un autor y yo pactamos que le voy a dar el 30%, le voy a dar el 30%. Si estamos las dos partes de acuerdo. Yo creo que los contratos de derechos de autor entre autor y editor no son los que están frenando la distribución de los contenidos en Internet. Creo que hay otras razones. Creo que esa en concreto no es una de ellas. Hay que reformar la ley del libro. Creo que es más importante reformar la ley del libro que no el tema de derechos de propiedad intelectual, en este caso. Creo que está haciendo más daño la ley del libro, obsoleta para mí, y hay que revisarla, más que revisar ese tipo de cuestiones. ¿Y qué revisarías de la ley del libro? Yo creo que, tal y como está el mercado hoy, la ley del precio único, la ley de las devoluciones y todo esto necesita una revisión por completo. Yo creo que cuando se creó la ley del libro, sabéis que la ley del precio único obliga a los editores, ponemos un precio de venta al libro y tiene que ser respetado por la librería de aquí de la esquina, por el Corte Inglés, por la FNAC y por todos los puntos de venta. Solo tenemos un margen del 5% de descuento. Eso se hizo para proteger a las librerías en su día, pero nos hemos dado cuenta de que las librerías cierran y que no tiene nada que ver con la ley del precio único y que eso está más bien coartando a que podamos responder a necesidades del mercado y hacer acciones puntuales que favorezcan la difusión del contenido, más que a facilitar que haya librerías y puntos de venta. Yo creo que las librerías se están hundiendo por otro tipo de motivos, pero no tiene que ver con la ley del precio único, las devoluciones y todo esto. Creo que iría más por ahí, mi opinión, a discutir sobre ese tema y no hacer lo que yo diga, sino tenemos que sentarnos y ver con los editores y demás cómo se puede mejorar, porque hay 20.000 opiniones como editores haya, ¿verdad? Pero creo que tendría que ir más encaminada en esa dirección, más que en cambiar otro tipo de leyes. ¿Y qué opinas de los precios variables en digitales? En función de temporada, en función de días de la semana. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Pues que igual que precios flexibles. Pues que igual que funcionan para el resto de productos, pueden funcionar para nosotros. Yo voy al supermercado con mi mujer, la acompaño y de repente veo que lo que ayer valía 12, hoy hay una oferta especial y vale 3. Solamente hoy. ¿Por qué no? Nosotros la semana pasada pusimos 6 libros a 1,99. Dijimos que por una semana nos estamos planteando dejarlos a ese precio. Porque hemos ingresado mucho más en 15 días que lo que hemos ingresado en los primeros 3 meses del año. Entonces, lo que necesitamos es flexibilidad para probar cosas. Estamos en un momento en el cual todavía estamos haciendo test con el mercado. Todavía no sabemos bien cómo reacciona nuestro potencial público que tenemos ahí. Si yo tengo un libro digital y poniéndolo a 7, a 8, a 10 euros, voy a vender 10, y poniéndolo a 1 euro, voy a vender 1.000, prefiero ponerlo a 1 euro y vender 1.000 que no vender 10 a 10 euros. Entonces, si tengo la flexibilidad de poder hacer esos test, de ver qué época del año, qué día del año se vende más, qué día de la semana se vende más. Hoy sabemos qué día es el mejor para poner un Twitter, para poner un post en el blog, para poner información en Facebook. Sabemos cuándo se mete. Si yo tengo un libro sobre educación, sé que cualquier día de la semana, entre las 9 y las 11 de la mañana, es la mejor hora para poner la información de ese libro en la red. Porque las mamás han dejado a los niños en el cole, se van a tomar un café, miran internet, se miran en el móvil, tal, navegan por las redes sociales porque tienen paz 2 horas. Y esas 2 horas es donde tienen que recibir la información. Si yo tengo flexibilidad para hacer esas cosas, debería tener flexibilidad para poder mover los precios y adecuarme a ciertas operaciones que otros, por tener su domicilio fiscal en otro país, lo están haciendo y venden en España.
Y tienen esa facilidad como Amazon de decir, hoy pongo el libro a 0,99. Si yo no tengo esa facilidad para hacerlo en la librería de la esquina y en los puntos de distribución nacional que tengo como editor español, estoy jugando sin las mismas condiciones el partido. Sí. No hay miedo a que la gente no quiera pagar por una cosa infantil. Ahora mismo, el libro estamos pagando por tener nosotros en la mano, por poder pasar, por poder participar. A pesar de que estamos pagando las descargas legales, hay miedo que asustan también de que la gente diga, pues a lo mejor no me apetece pagar 9 euros por un libro, que solo voy a poder pasar en el iPad o... Hay de todo. Hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que no tiene ningún tipo de miedo a que eso pase. La cuestión está en el contenido, creo yo. O sea, si te estás dando un contenido que la gente quiere y que la gente valora, al final hay negocio. Lo que más se descarga en Internet también es lo que más se compra. Las películas que más se descargan en Internet son las películas que tienen colas en la puerta el día del estreno y pagan 7, 8, 9 euros por entrar al cine a verlas. Y es algo que lo ves y no te lo llevas a casa. Es un bien intangible, podríamos decir. El libro, aún tienes el archivo que te lo quedas tú para siempre. Entonces, yo creo que está en el contenido. En cuánto vas a valorar ese contenido y cuánto el contenido que sea capaz de darte el editor va para ti a llegar al punto que valga la pena comprarlo a un precio justo y que tú no decidas que vale la pena no acceder a ese contenido pagando por él. Yo creo que es uno de los grandes desafíos. Encontrar ese precio justo y encontrar ese valor que a ti te haga decir, me quedo con él. Los editores hoy tenemos la responsabilidad de hacer que ese contenido sea realmente especial. No sé si tengo para enseñaros. ¿Sabéis qué libro es este, verdad? Danza de dragones. O Danza con dragones. Esto es un libro pirata. Es un libro pirata porque el editor ha decidido que no lo va a sacar él en formato digital, de momento. Yo miré en internet, se lo estaba diciendo hoy a mis compañeros en la comida, mi hermano es muy pesado con los libros que le gustan y no paraba de decirme, cómprate estos libros, míralo. Yo me puse en internet a buscar Juego de Tronos, toda la saga de Juego de Tronos, yo la quiero en formato digital, mi hermano me ha dicho que la lea, quiero leerlo. Vamos a ver. No lo encontré. Y pregunté en Twitter, oye, ¿sabéis alguno de los que anda por aquí si esto está en alguna librería en formato digital que no lo encuentro? Al día siguiente tenía 3 emails o 4 con toda la colección en EPUB, en mi buzón de entrada, porque el editor no lo ha sacado y hay gente que se ha dedicado a sacarlo. Si os dais cuenta, aquí está el salto de página. Aquí aparece el número de página, porque este es el número de página que aparecía. Han hecho una exportación desde el PDF, se ha escaneado el PDF, se ha pasado un OCR y los saltos de página están malísimamente hechos. De repente te encuentras los números aquí, luego te encuentras el Señor de los Huesos, huesos otra vez por aquí. O sea, hay una serie de errores tan grandes que yo no estoy leyendo estos libros aquí, porque es que es horrible leer un libro así. Es horrible. Y de repente hay faltas de ortografía y de repente donde hay un acento hay un cuadradito porque el OCR no lo leyó bien. El editor tiene la responsabilidad de que esto no sea lo que vosotros recibís. Si yo soy capaz de sacar este material como editor a un precio justo y tu experiencia de lectura es satisfactoria, seguro que hay el que no quiere gastarse ni un céntimo en el contenido, ese va a estar siempre, pero seguro que está el que valora la experiencia de lectura como algo satisfactorio y no quiere tener esto. Nuestra responsabilidad es sacar contenido de calidad en un formato de calidad a un precio justo para ganarte a ti como lector y que digas, vale la pena que yo me gaste estos 4 o 5 euros en este libro. Esa es nuestra función como editor. Entonces, el miedo, desde mi perspectiva, está por el desconocimiento de cómo piensas tú como lectora.
Pero si yo sé cómo piensas, si yo he puesto un precio a un libro en internet y te parece excesivo y tú me lo has dicho en mi página en Facebook o me has puesto en Twitter, os habéis pasado con el precio de este libro, que nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado de tener un ebook a 9,99 y tener impreso a 11. Y al tercer tweet bajarlo a 6,99 o a 4,99 porque nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado, pero porque nos lo han dicho los lectores. Si tenemos ese feedback con vosotros y nos podéis decir el que pensáis, los editores podemos reaccionar, pero tenemos que ofreceros algo que os valga la pena y que digas, no, yo apuesto por comprar contenido de calidad y no me lo voy a bajar para tenerlo así. ¿Algo más? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Yo voy a hacer una. Porque, sin entrar en el tema de la ley de precio fijo, que abriríamos un debate. Sí. Lo que pasa es que el tema de la globalización es un argumento a tu favor demoledor, ¿no? Pero en el proceso del libro, tal y como hasta ahora lo hemos venido concibiendo, hay un proceso de creación, hay un proceso de edición, de preparar esa creación para poder ser editada, hay un proceso de fabricación, que puede ser en analógico o en digital. Hay un proceso de promoción, publicitación para que ese libro se conozca y llegue a los mercados potenciales a los que se debe llegar o que se quiere llegar. Y el tema de la red ahí exige por parte de los publicistas o de los editores un esfuerzo enorme de imaginación e incluso a veces de recursos. El caso de John Locke es un caso bastante paradigmático. Pero luego hay una parte que son los distribuidores y los libreros, o los puntos de venta, que en la división tradicional del precio casi son el 50% del precio tradicional del PVP, del libro tradicional, estoy hablando del papel, y que al mismo tiempo los libreros son, en la sociedad tradicional, la red capilar de distribución del libro tradicional y de la cultura tradicional en las sociedades. En la situación actual del mercado, datos del año 2010, creo, y hablo de memoria, de los 3.500 o 3.600 millones de euros que debió facturar el libro en España, el 91% es papel y del 9% restante, el 2% del 9% es el ebook. O sea que cuando hablamos del ebook vamos también a tranquilizarnos. Una cosa es la derivada, que es esa, y otra cosa es el ritmo de desarrollo. Pero en todo este proceso, lo que nos cargamos son las artes gráficas tradicionales, aparecerán unas artes gráficas digitales, pero que van a estar cada vez más absorbidas por la edición. Las artes gráficas se acabó, y los libreros. Ahí no estoy de acuerdo. A ver. Está claro que las artes gráficas han tenido desde el año 1996, que Xerox lanza su primera máquina ya de verdad rentable de producción bajo demanda, han ido cambiando y es verdad que la industria de la impresión de libros va a cambiar. Pero no la va a cambiar el formato digital, la va a cambiar la demanda. Y ahora mismo el consumo de libros ha bajado y se tiene que optimizar, el consumo de libro físico ha bajado y se tiene que optimizar los procesos de impresión para que faciliten que se puedan hacer tiradas más cortas, más flexibles, sean más fáciles las reimpresiones. Y aquí ya pues nos tenemos que empezar a olvidar de las máquinas antiguas que necesitaban fotolitos, planchas y demás, e ir ya a optimizar los procesos de impresión. Que estamos viendo cómo pues desde grandes plataformas de impresión en todo el mundo que están entrando en esta línea, están empezando a ofrecer precios competitivos y pueden tener una trayectoria en un futuro ahí. El tema de los libreros, yo creo que va a seguir siendo necesario. Las librerías es verdad que cada vez más estamos comprando en Internet. El comercio electrónico está creciendo a una velocidad tremenda y los libreros van a tener que adaptarse a esa realidad, pero de la misma manera que se ha adaptado cualquier otro tipo de comercio. Ahora mismo la necesidad de las... Un pantalón te lo compro. Todavía no hay pantalones intangibles. No, pero sí que hay, yo sé que de la marca X mi talla de zapato es un 46, si me gusta no necesito probármelo, lo pido por internet y me lo traen a casa. Y te lo vende el fabricante directamente y se salta a la tienda. No, o la tienda directamente.
Si tiene servicio online. El fabricante te lo vende directamente y si te lo ofrece más barato se lo compras. Exactamente. Pero el librero sí que tiene el reto ahora de seguir comunicando, de seguir siendo un buen profesional que conoce los contenidos, de seguir recomendando y de seguir intentando captar a ese público que se está yendo desde lo analógico hacia lo digital y seguir manteniéndolo dentro de su sistema. Ese público lo vas a captar tú como... No necesariamente. Ahora mismo, por ejemplo, hay librerías pequeñas que están haciendo grandes avances en este tema, como Cervantes, por ejemplo, en Salamanca, Popular en Albacete y demás, que han presentado tiendas online muy atractivas que están funcionando ya desde el mismo punto físico de la tienda. Han creado, por ejemplo, una cosa que ha hecho Albacete, Librería Popular, que ha sido increíble a la hora de subir la venta del libro electrónico, ha sido crear los monederos digitales. O sea, hay personas que compran libros que no quieren estar dando su tarjeta de crédito todavía por internet con facilidad, y gente mayor que no tiene o que no opera, que todavía opera con cartillas y no opera con tarjeta de crédito. Va a la librería y dice, ahí tienes 50 euros, tienes un monedero digital con 50 euros, te dan un código y tú te descargas tu contenido hasta que gastes el dinero y luego lo rellenas. Pues tienen así unos 1000 usuarios en una ciudad de 180.000 personas que utilizan el monedero digital, algo que no se le ha ocurrido a nadie. Casi todos mayores de 50 años. Personas que normalmente no utilizan otros sistemas de pagos que no sea el efectivo, van, compran crédito para después bajarse contenido de la página web en digital o en papel. Porque otra de las cosas que tiene esta librería es que tiene 2 motos tipo Telepizza para repartir los libros físicos que se venden en la web en la misma ciudad. O sea, están haciendo cosas para que ese comercio electrónico funcione, pero son cosas locales, evidentemente. Bueno, ahora sí que tenemos que terminar. Fue realmente, desde mi punto de vista como colega, yo le agradezco mucho a Juan su presencia en este debate y en nombre también de los organizadores del Consello da Cultura Galega, que igual que los otros compañeros hubieran venido, porque además de la amenidad expositiva, Juan, hay un conocimiento real de la industria de la edición, que era lo que pretendíamos recoger aquí. Además se nota que es un hombre joven porque dice que no lo ha inventado nadie, y este tema del apúntamelo y ya te lo pagaré o te adelanto algo del fin de mes es lo que decían nuestros abuelos, mis abuelos, no los vuestros, con los garbanzos y la harina en la tienda en las épocas difíciles, ¿no? Pero bueno, siempre hay posibilidades de volver a recuperar eso. Muchas gracias y seguimos dentro de 5 minutos.